El tonel del amontillado. Autor Edgar Allan Poe. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas de que Fortunado me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que conocéis harto bien mi alma, no quedaba definitivamente decidido, pero por lo mismo que era definitivo, excluía toda la idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. No se repara un agraviado cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarle como tal a quien lo ha ofendido. Téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo afortunado para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriendo ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía ese Fortunado, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún temer, enorgullecíase de ser un conocedor en materia de vinos. Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad. A fin de engañar a los millonarios ingleses y austríacos, es pintura y alhajas Fortunado en un impostor, como todos sus compatriotas, pero el referente a vinos ajenos procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, compraba con la largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, cuando encontré a mi amigo acercándoseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasiado. Disfrazado de bufón, llevaba un ajuste traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentía tan contento al verle que me pareció como no terminaba nunca de estrechar su mano. Mi querido Fortunado, le dije, qué suerte haberte encontrado. Qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por Amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo?, exclamó Fortunado. ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. Y en mitad de carnaval. Tengo mis dudas, insistí, pero he sido lo bastante tonto como para pagar su precio, sin consultarme antes. No puedo dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio. Amontillado, tengo mis dudas. Amontillado, y quiero salir de ellas. Amontillado. ¿Cómo estás ocupado? Me voy a buscar a Lucrece. Si alguien con sentido crítico es él, me dirá que Lucrece es incapaz de distinguir entre Amontillado y Jerez. Y sin embargo, no faltan tontos que afirmen que su gusto es comparable al tuyo. Ven, vamos. ¿A dónde? A tu bodega. No, amigo mío, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado. Y Lucrece, no tengo nada que hacer. Vamos. No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro. Las critas son terriblemente húmedas y estás cubiertas de salitre. Vamos, lo mismo. Este carrato no es nada. Amontillado, te has dejado engañar. En cuanto a Lucrece, es incapaz de distinguir entre Jerez y Amontillado. Mientras decía esto, Fortunado me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome una roquelaure, dejé que me llevara apresuradamente a mi palacio. No encontramos sirvientes en mi morada. Había escapado para festejar alegremente el carnaval. Como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes expresas de no moverse de casa, está bien, seguro de que todos ellos se han habido marchar a carnaval. Apenas les hube vuelto la espalda, saqué 2 antorchas de sus anillas y, entregándole una a Fortunado, les conduje a través de múltiples habitaciones hasta la arcada que daba acceso a las criptas. Descendimos una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los mostreros.
Mi amigo caminaba tambaleantemente y al moverse tintearon los cascabeles de su gorro. El tonel dijo: «Está más delante», contesté, pero observé las blancas telarañas que revían en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró en los ojos con veladas pupilas que destilaban el flujo de su embriaguez. «¿Salitre?», preguntó después de un momento. «Salitre», repuse. «¿Desde cuándo tienes esa tos?». El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. «No es nada», dijo por fin. «Vamos», declaré con decisión. «Volvamos. Tu salud es preciosa. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz, como en un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues de lo contrario te enfermarás, y no quiero tener esa responsabilidad. Además, está Lucreci». «¿Qué?». «Basta», dijo Fortunado. «Esta tos no es nada, y no me mataré, no voy a morir de un acceso a tos». «Ciertamente que no», repuse, «no quería alarmarte innecesariamente. Un trago de Medot nos protegerá de esta humedad». Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase, lo colocaba en el suelo. «Bebe», agregué presentándole el vino. Mirándome del sollado, alzó la botella hasta sus labios setuoso y me hizo un gesto familiar. Mientras tinteaba sus cascabeles brindó, dijo: «Por los enterrados que reposan en torno de nosotros». «Y yo brindo porque tengas una larga vida». Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. «Estas gritas son enormes», observó Fortunado. «Los Monsters», repliqué, «fueron una distinta y numerosa familia. He olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras se hunden en el talón. Y el lema: Nemo me impueste la crazy». «Muy bien», dijo Fortunado. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo Fortunado por encima del codo. «Mira, cómo el salitre va en aumento», dije abunda. «Como el moho en las criptas, estamos debajo del lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvamos, antes de que sea demasiado tarde». «La tos». «No es nada», dijo Fortunado. «Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Medoc». Rompí el cuello de un frasco de grave y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y sus ojos se llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando en una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. «¿No comprendes?», no, repuse. «Entonces no eres de la hermandad». «¿Cómo? No eres una manzón». «Oh sí», exclamé, «sí lo soy». «¿Tú, un manzón? Imposible». «Un manzón insiste». «Haz un signo», dijo él. «¿Un signo?». «Mira», repuse estrellándole de entre los pliegues de mi roquelaura una pala de albañil. «¿Te estás burlando?», exclamó Fortunado, retrocediendo algunos pasos. «Pero vamos, a ver, es amontillado». «Pues, ¿que lo quieres?», dije, guardándole el utensilio y ofreciéndole otra vez mi vaso a Fortunado, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca de amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez llegamos a profunda cripta donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas se dejaron de llamear y apenas alumbran. Unas paredes se habían apilado restos humanos que solo había hasta la bodega, como puede verse en las grandes catacumbas de París.
tres lados de esa cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontillado bastante, yacían dispersos en el suelo grande dentro del muro. Así, expuesto por la caída de los huevos, vimos otra cripta o nicho interior cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras su ancho era un nicho interior de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que solo constituía en el intervalo entre dos de los consolantes soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior la pared de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunado, alzando su mortecima antorcha, tratara de ver en lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. Continuo dije: allí está el amontillado. En cuanto a Lucreci, es un man ignorante, interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleándose, y yo es un ignorante. Seguía pegando a sus talones en sus instantes. Llegó al fondo del nicho y al ver que la seguía pegado a sus talones, Roque interrumpió su marcha. Se detuvo como atondado y un segundo más tarde quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra una cadena. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para arrojarlo, demasiado estupefacto. Esperaba para resistir, extraje la llave y salí del nicho. Pasa tu mano por la pared, dije, y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más te imploró que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte, pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. El amontillado, exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. Es cierto, repliqué amontillado. Mientras decía esas palabras fui hasta el montón de huesos de que ya he hablado. Echándoles a un lado puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de montero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala albañil comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunado se había disipado en una buena parte. La primera indicación nació de un un largo y obstinado silencio, pues la segunda hilera, la tercera y la cuarta, entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, y para poder escucharlo con más comodidad, interrumpí mi labor y senté sobre los huesos. Cuando por fin cesó el resonador de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared me llegaba hasta el pecho. Detuve nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé, desenvainando mi espada. Me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé o sobrepasé el volumen y en fuera sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava y la novena y la 10ª hilera. Termina una parte de la 11ª y última. Solo quedaba por colocar y fijar una sola piedra. Luché con su peso y la coloqué pacientemente en posición, pero entonces broté desde el nicho una risa apagada
que hizo erizar mis cabellos. Le sucedió una voz lamentable en la que me costó reconocer a la del noble Fortunado. Ja, 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 ja. Una excelente broma. Por cierto, una excelente broma. ¿Cómo? Vamos a reírnos en el palacio. Ja, ja, mientras bebamos. Ja, ja, ja. El amontillado, dije. Ja, ja. Sí, el amontillado, pero no está haciendo tarde. ¿No nos estarán esperando el palacio? Mi esposa y los demás, vámonos. Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios, espéreme en vano. La respuesta a mis palabras me impaciente y llamé en voz alta. ¡Fortunado! Silencio, llamé otra vez. ¡Fortunado! No hubo respuesta. Pasó una antorcha por la abertura y la dejé caer. Dentro solo me fue devuelto un tintear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía. Su causa era humedad de la catacumba. Me apresuró a terminar mi trabajo. Puse la última piedra de su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a lanzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo ningún mortal de los perturbados recristar en paz.